Bien, como les había dicho, entonces la materia se llama Principios de Derecho. Entonces, principios significa nociones muy básicas y la palabra derecho propiamente, les decía que en el español y técnicamente y jurídicamente hablando, la palabra derecho puede tener más de 20 significados diferentes y posibles. Entonces, la consulta que les publiqué en Classroom va dirigida a ese primer tema de la clase, que es el concepto de derecho, y a investigar diferentes definiciones de la palabra derecho según diferentes autores. Entonces, aquí nuevamente les comparto, les voy a compartir la pantalla en Classroom y aquí está aquí está la consulta. Consultar una pequeña bibliografía y diferentes definiciones de la palabra derecho. Entonces, la consulta es buscar diferentes definiciones de la palabra derecho, pero las vamos a consultar según estos autores. Aquí hay un listado de autores. Entonces, usted va a buscar a cada autor. Esta tarea es calificable. Va a ser el primer examen parcial. Estamos cogidos del tiempo. Y la próxima semana empiezan los exámenes parciales. Entonces, esta es una tarea muy sencilla, simplemente de sacar 15 minutos, sentarse y buscar estas definiciones, según estos diferentes autores que están aquí. Pero a cada autor le van a hacer una pequeña biografía. No me hagan unas biografías, no se compliquen la vida, como yo les decía a ustedes. A veces nosotros mismos complicamos lo que es sencillo, lo volvemos complicado, porque lo complicamos en la mente. Empezando porque esta materia es muy sencilla, son principios del derecho, son nociones muy básicas del derecho para tener ideas, nociones generales de las normas. Y entonces aquí, una pequeña biografía del autor, de estos autores que están aquí. Una pequeña biografía de esos autores. ¿Qué significa pequeña biografía? Si algunos de ellos ya han fallecido, digan qué año nació, en qué año murió, qué nacionalidad tenía, si era colombiano, francés, extranjero, y a qué se dedicaba, cuál era la profesión. Listo, esa es la pequeña biografía. No va a ser muchas. La pequeña biografía es en qué año nació, qué edad tiene, o si ya murió, qué año murió, su nacionalidad y a qué se dedicaba. ¿Qué profesión tenía? Muchos de ellos eran profesores, docentes. Entonces, según estos profesores y docentes, ¿qué significa la palabra derecho? No me hagan una definición larguísima, ustedes no se compliquen, una pequeña definición de cada uno de estos autores para que no hagan la tarea muy larga. Una pequeña descripción. Y luego que hagan una definición de cada uno de ellos, por favor, en una o dos palabras, me sintetizan, lean y analicen y digan, bueno, y en última, este señor de qué estaba hablando, de la justicia, de la paz, del perdón, qué sé yo. Este señor cuando habla de derecho está hablando de inequidad, o está hablando de derecho, está hablando de problemas, qué sé yo, de orden, de organización, de poder. Cada uno de ellos tiene diferentes definiciones. Usted va a hacer la consulta y me hace una definición pequeña, pero luego que haga la definición pequeña, trate de hacer un cálculo, un análisis y resuma en una o dos palabras esa definición. Porque para la próxima clase yo voy a tratar de hacerla más participativa. Hoy estos 45 minutos lo estoy tratando de hacer rendir lo más posible. Entonces no les quisiera pues conocerlo a cada uno de ustedes, pero son 41 y entonces en 45 minutos no puedo conocer a 41 personas porque salimos de a 1 minuto por persona, entonces esa presentación no es que sea mucho. Entonces en el transcurso del curso nos vamos a ir conociendo, vamos a ir interactuando lo mejor posible. Entonces en este primer bloque, en este primer encuentro, lo que quería entonces era hacer, introducirlos a la temática, a toda la temática, repito, estos 7 temas que vamos a ver. El primer tema es el concepto de derecho, del cual vamos a debatir la próxima clase. Una pregunta. Sí, claro. Esa tarea que usted tiene ahí se la vamos a mandar por correo o por el Classroom. Aquí mismo en el Classroom, por favor. Acá mismo en el Classroom. Pero además del Classroom, deben sustentarla en clase porque la próxima clase es este tema. Entonces vamos a hablar y espero muchas participaciones en clase. Gracias, María.
Entonces, les decía que esta primera tarea tiene que ver con el primer tema, que es el concepto de derecho. Y vamos a consultar diferentes definiciones, una pequeña biografía y diferentes definiciones de la palabra derecho según estos autores que están aquí. Hasta aquí la consulta y la tarea, ¿entendido para todos? ¿Entendido? Sí, claro, profe. Claro, Bueno, profe. entonces, pero esa es la primera calificación para la próxima clase. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Puedo enviársela por Classroom? ¿Se la puedo enviar? Y yo también la puedo tener acá en cuenta, porque como vamos a participar ese día, Claro, obviamente, sí, lo bueno es que el día que le toca a usted, claro, perfecto, que quedes con tus el apuntes. material acá en el cuaderno también. Claro, claro que sí. Claro que sí. Bien, continuamos. Okay. Entonces les decía que el primer tema que vamos a ver es el concepto de derecho. Vamos a ver diferentes definiciones de la palabra derecho. La palabra derecho puede tener muchas definiciones. Voy a poner un ejemplo de la palabra derecho. Yo voy por la calle en una ciudad, digamos en Montería. Yo soy de Planeta Rica. Tal vez en algunas calles me confundo y estoy un poco desorientado. No sé dónde queda Tigo. Estoy buscando Tigo en el centro, la sede principal. Entonces le pregunto a un monteriano que va pasando, a cualquier señor por ahí, chicos, ¿dónde queda Tigo en Montería? Y el señor me va a decir, siga por aquí, por la tercera derecho, ¿cierto? Y me está utilizando la palabra derecho y no la está utilizando equivocadamente, la está utilizando acertadamente. Y luego luego me monto en una metro en Montería o me monto en una buseta y veo una chica que viene como de la universidad con un bolso lleno de libros, y a nosotros los planeteros que somos muy curiosos y todo lo preguntamos, le pregunto a la chica, ¿y usted por qué viene? ¿De dónde viene con esa maleta tan grande y llena de libros? ¿Usted a qué se dedica? Y ella me va a decir, es que yo estudio Derecho en la Universidad de Córdoba, en la Universidad del Sinú, ¿cierto? Y ya me he encontrado con dos personas en dos situaciones diferentes que me han utilizado la palabra derecho. Y luego entro a Tigo, a la oficina, porque voy a poner una queja porque en el celular me están cobrando más en la factura y en la fila, porque como ahora no podemos entrar todos al mismo tiempo, le pregunto al muchacho, ¿tú por qué vienes aquí? No, yo vengo a hacer un reclamo porque me están cobrando una cuenta exagerada en la factura y no hay derecho que me cobren eso. Y entonces vean que me está utilizando otra persona en otra situación diferente, la misma palabra, la palabra derecho, en otra situación diferente y con un significado diferente, pero exacto. Los tres significados, por poner tres ejemplos, y aquí se me pueden ir los 45 minutos de la clase dando diferentes ejemplos de diferentes situaciones de la palabra derecho. Entonces lo que yo no quiero, que cuando yo en esta clase diga derecho, ustedes, las 41 personas de la clase, estén pensando en 41 situaciones y significados diferentes. No. El objetivo de la próxima clase es que vamos a unificar y todos esos conceptos vamos a escoger uno solo, que es el que vamos a aplicar en la clase de principios de derecho. Es decir, que cuando estemos en clase, digamos, aquí en clase de principios de derecho, cuando decimos la palabra derecho, significa esto, tal cosa. Pero eso lo vamos a definir la próxima clase. Ese es el primer tema, el principio de derecho. Segundo tema, lo tenemos aquí, es función social y fines del derecho. Habiendo ya puéstonos de acuerdo en qué significa la palabra derecho, ahora entonces vamos a hablar de la función social. La función social, discúlpeme la palabra, significa ¿para qué carajo sirve algo? Yo soy muy pragmático, muy práctico. Yo pienso que si algo no sirve para nada, pues no sirve para nada. Entonces, ¿para qué está allí? ¿Cierto? Si no sirve para nada. Entonces, función social es ¿para qué sirve? ¿Qué actividad hace en la sociedad? Entonces, después que hayamos visto qué es derecho, ¿para qué le sirve el derecho a la sociedad? ¿Y qué fines? Los fines. Fines, ¿qué propósitos tiene? ¿Qué metas tiene eso que se llama derecho? Luego, el tercer tema a ver en clase son las normas. Vamos a hablar de muchas normas. Nuestra sociedad funciona a base de normas. Hay muchas normas. Hay normas en la casa, normas familiares.
su mamá le dice o estudia o busca qué hacer, váyase de aquí porque aquí sin hacer nada no la quiero. Eso es una norma familiar. O en esta casa se llega los fines de semana a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, qué sé yo. ¿Cierto? Eso es una norma familiar. Y así en toda nuestra sociedad funciona a base de normas. Algunos jóvenes les dicen a los papás, me voy de esta casa porque aquí no aguanto porque hay muchas normas. Y me voy ¿para dónde? ¿Para dónde se va a ir que no haya normas? Para la calle. La calle hay unas normas de tránsito. Si yo voy manejando una moto no puedo ir en contravía. Hay una norma que me dice, no, este es el sentido de esta calle, tiene que ir aquí. Aquí hay un semáforo, que ese semáforo marca una norma que debe parar allí o debe esperar, ¿cierto? Toda nuestra sociedad funciona a base de normas. Entonces vamos a hablar de las normas. Propiamente vamos a hablar de las normas y dentro de esas normas vamos a hablar de unas normas que son las normas éticas y también de las normas morales y finalmente las normas jurídicas propiamente, que son las normas de un país. Entonces, en la tercera clase o la tercera temática vamos a hablar de las normas que rigen la sociedad. Y esas normas que funcionan en una sociedad forman un conjunto. Todas esas normas en conjunto forman un sistema, el sistema jurídico. ¿Qué es un sistema? Cuando estábamos en el bachillerato, veíamos el sistema digestivo, ¿cierto? ¿Qué es el sistema digestivo? El sistema digestivo es un conjunto de órganos que cumplen una función. La boca, la faringe, la laringe, el esófago, el estómago, recto y ano, ¿cierto? Eso es un conjunto de órganos que organizados cumplen una función. ¿Cuál es la función? Digestiva. Eso significa sistema, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sistema jurídico, es un sistema de normas. Hay normas familiares, normas de tránsito, normas jurídicas, normas de etiqueta y glamour, normas de convivencia, normas ambientales. Hoy, en medio de la pandemia, normas sanitarias, los protocolos de bioseguridad, son normas, ¿cierto? Y toda esa cantidad de normas en conjunto forman un sistema. Entonces, ese es el cuarto punto de la clase. El cuarto tema en el curso es el sistema jurídico. Y quinto, dentro de esa cantidad de normas y normas jurídicas propiamente, ahí sí vamos a hablar entonces la Constitución y vamos a retomar los temas que habían visto con la profesora y algunos que ya habían visto las clases, lo vamos a desempolvar esos temas que quedaron ahí en stand-by. Yo me quise retroceder un poquito y empezar a hacer una nota introductoria, pero muy básica, de las notas, de estos temas. Y entonces el quinto tema que vamos a hablar es de la Constitución. Y la Constitución, en los primeros artículos de la Constitución, nos habla de unos derechos muy importantes. Son los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces los vamos a estudiar ya al final del curso, por ahí en mayo. Y el tema número 7 es el Estado social de derecho. También es un tema que está en la Constitución. Entonces, estas son las 7 temáticas que vamos a ver en el semestre. Chicos, hasta aquí algunas preguntas. ¿Todo está entendido? ¿Estamos? ¿Me están escuchando? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No, profe, ninguna, profe. Todo claro. Muy bien. Entonces, les agradezco, por favor, los que están llegando. Ahora no escuché bien para cuándo es la tarea. La tarea es para el próximo sábado, para antes del próximo sábado. Los que están llegando apenas hasta ahora, les agradezco que por favor revisen Classroom y que haya una tarea asignada para antes del próximo sábado y que esa tarea les va a servir para participar en clase. Por ahí un compañero muy juicioso dice que va a tomar apuntes, va a publicar juiciosamente su tarea en Classroom, No, pero va a quedar con apuntes para participar en clase, porque ese va a ser el tema de la próxima clase y ese va a ser la primera examen de evaluación. Esa tareita que es muy sencilla, se las voy a poner baratito, ¿cierto?
esa tareita va a ser el primer examen. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque ya la próxima semana empiezan los parciales y como ustedes ven las circunstancias, pues esta es mi primera clase con ustedes y debo presentar una evaluación. ¿Alguna pregunta? Su examen no es para la próxima semana. Después de este que viene, la que sigue. Perdón, le escuché entrecortado. ¿Me repite la pregunta, por favor? Te escuché entrecortado. ¿Me repite la pregunta, por favor? Su examen es entre 15 días, ¿no? Sí, es entre 15 días. Sí. Actividades. Sí, el examen es para dentro de 15 días, pero la tarea es para dentro de 8 días. Y les estoy haciendo un favor de adelantarles, porque ustedes saben que cuando los exámenes se les juntan, yo siempre soy muy condescendiente con los estudiantes, porque yo fui estudiante también, y a uno se le junta en la universidad peor. Todo se le junta en la misma semana. Todos los exámenes, trabajos, talleres, quiz en la misma semana. Entonces yo voy a tratar de que calificarles esta tareita antes de que ustedes se les acumulen todos los trabajos. Vea que es mucho mejor de que ustedes hagan la tareita, que es muy sencilla, para la próxima clase, participan de ella y participan de clase, hacen una tarea muy sencilla y quedan calificados con el primer parcial. ¿No les parece muy más ventajoso? Sí, es más ventajoso. Sí, y es muy ¿Y cuál es la tarea importante, que va a dejar? es muy importante que Ya la agregó. Sí. ¿Te escucho? Pero no estoy escuchando al profesor que es por Classroom. Todo lo que les va a dejar es por Classroom. Ahí mismo tenemos que responder. de entrar porque no me dejaban entrar. Ya la Yo estoy subieron. Yo estoy entrando es ahora porque la señal está un poco pesada. Bien, entonces espero que todos hayan entendido, que juiciosamente se hayan conectado hayan ingresado. Los que tengan problemas todavía para entrar a Classroom, me escriben por el grupo, por favor, el grupo de WhatsApp, y me recuerdan y yo les soluciono el asunto. Los que no pudieron estar en clase por algún motivo o tuvieron problemas de conexión, esta clase dentro de unos minutos está siendo grabada y dentro de unos minutos la voy a publicar en YouTube, la pueden ver en YouTube, pero eso no significa que no asistan a clase. Por favor, deben asistir a clase para interactuar. La próxima clase, vea que es, vamos a participar todos en la consulta, vamos a tratar de que ustedes participen lo más posible en clase. Me quedan pocos minutos para terminar la clase y para terminar la sesión. Por eso yo quería que si los que llegaron de último, alguna pregunta, alguna inquietud. Como les decía, no olviden entrar a Classroom. Ahí está la consulta publicada. Los que llegaron de último. Y aquí están los temas, 7 temas básicos que vamos a ver en el transcurso de la clase. Y empezamos con el primero, que es el concepto de derecho. Y precisamente en ese concepto de derecho vamos a buscar unas definiciones de la palabra derecho. Vamos a buscar unas definiciones de la palabra derecho. Esas definiciones según todos estos autores que tenemos aquí. Espero, muchachos, quiero que paso a paso, como ven, esta es una clase muy sencilla, no es nada del otro mundo,
No es nada que no esté asequible al conocimiento de los estudiantes, de estudien lo que estén estudiando, ¿cierto? Vamos a tener un acercamiento cada vez más próximo a los temas. Yo espero que esta clase les sea de utilidad a lo que ustedes están estudiando, ¿cierto? Ese es mi objetivo, que lo que de esta materia les sirva, sea que usted esté estudiando atención a la primera infancia, o esté estudiando sistemas, electricidad, construcción, esta materia les sirva para lo que usted esté estudiando, la función social y los fines. Función social significa lo que es, para qué sirve. Entonces yo espero que esto les sirva a ustedes y que por eso pues ustedes se les gane un poquito de atención, porque yo sé que tienen otras materias y otros asuntos. Muchachos, muchas gracias por haber estado en clase. Les agradezco su asistencia. Nuevamente, si alguna pregunta, con todo gusto. Profe, una pregunta. En Sí. Classroom enseguida aparece el nombre de usted, la plataforma. No puse mi nombre, pero voy a tratar, gracias por la sugerencia, voy a editar, a editar el nombre para colocar el mío, para que no se vayan a confundir con alguna chica dice, bueno, yo quiero eliminar con el otro profesor. Con el del otro profesor. El de la profesora sí tiene el nombre de ella. El icono de la profesora sí tiene el nombre de ella. Entonces el que no tiene nombre es el mío, para que no se vayan a confundir. Pero voy a acatar esa sugerencia y voy a editar el nombre de Classroom y pongo en mi nombre. Aunque preferí colocar el horario para que no pensando Es mejor que sea así, profe, porque de pronto nos vayamos a confundir o alguna cosa y vayamos a mandar trabajo para la señal. No es en el, sí, exactamente. Maestro, me hace un favorcito, ¿me podría repetir los pasos con los que vamos a hacer la reseña de los autores? Fecha de nacimiento, si murió. Mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 8, pasos que nos dio. 9, 10, 11, 12 autores. Eso. Aquí tenemos 12 autores. Estos autores, ahí en la biografía les voy a preguntar qué hacen, pero la mayoría de ellos son profesores o fueron profesores, algunos ya murieron. Fueron muy buenos profesores de derecho. Algunos escribieron libros que se llama Introducción al Derecho. Le van a hacer una pequeñísima biografía, muy pequeña. No me traigan un periódico, por favor. Y no se compliquen ustedes porque imagino que ustedes ese tiempo lo utilizan en otras cosas. Una pequeña biografía en que estas personas, dónde nacieron, en qué año nacieron y si ya murieron, en qué año murieron o qué edad tienen, si todavía están vivos y dónde viven, de qué nacionalidad son, si son colombianos, si son mexicanos, italianos, qué sé yo. Me va a decir de dónde nacieron y a qué se dedicaban, si era profesor o qué estudiaron. Una pequeña biografía, ¿cierto? De estos autores. Después que me investiguen esa pequeña biografía de esos autores, van a investigar esos autores qué pensaban o qué definición tenían ellos de la palabra derecho. Obviamente no le estamos preguntando a cualquier aparecido, ¿cierto? En la calle nos encontramos, mire, ¿usted qué piensa de la palabra derecho? Le estamos preguntando a unos señores que fueron muy estudiosos, docentes, que estudiaron la palabra derecho, y le vamos a preguntar qué significa, para ellos, qué significa la palabra derecho. Obviamente que como son profesores, las definiciones algunas van a ser muy complejas y muy largas. No busquen lo más complejo, busquen lo más sencillo, ¿cierto? Lo más comprensible. Busquen un fragmento donde ustedes piensen que esté sintetizada una definición de eso, una pequeña definición, no un periódico tampoco, una pequeña definición de la palabra derecho según cada autor. Y luego que hayan sacado ese fragmento de definición, traten de leerlo y de entenderlo y decir, bueno, pero y en últimas, este señor, para él, derecho significaba ¿qué carajo? ¿Cierto? ¿Qué significa derecho para Manuel Kant, que es el que tengo aquí primero? Entonces, según la definición, dice, no, este señor empezó a hablar fue de justicia, justicia y justicia. Para él el derecho debe ser justicia.
O si Manuel Kant empezó a hacer la definición y empezó a hablar del Estado, de la organización, del poder del Estado. Ah, este señor, el derecho es el poder, el que tiene el poder, ¿cierto? O si leen y el señor empieza a hablar de la paz y de la paz y de la paz, que el derecho, hay que hacer la paz, hay que hacer las cosas al derecho. Y dice, ah, bueno, señor, para él el derecho es la paz, ¿cierto? Hace una definición, porque esa pequeña definición no va en la clase, no va en el trabajo. Esa conclusión me la va a compartir en clase, la próxima clase, ¿cierto? Es para participar en clase. Porque leer todas las definiciones de cada uno sí no nos va a alcanzar estos pequeños 45 minutos, que mi preocupación siempre es que estos 45 minutos alcancen para una clase, y que no es tanto abordar tantas temáticas, sino las pocas temáticas que se aborden queden bien claras, bien concisas, y sobre todo que sirvan para algo, que tengan utilidad y que les sean ayuda, una herramienta de ayuda a lo que ustedes están estudiando. Estudie lo que esté estudiando usted. Espero con eso haberte contestado la pregunta, César. Listo, chicos, entonces ya vamos saliendo porque se terminó el tiempo y debo continuar en otras labores. Muchas gracias por haber estado en su clase. Gracias a todos. Un placer haberlos conocido. Espero tener contacto con cada uno de ustedes, seguir familiarizándome con cada uno de ustedes en cada clase. Les pido el favor que todos se conecten ahora mismo al mismo tiempo. Por favor, prendan las cámaras para tomar una captura y me quede como evidencia de la clase de hoy, por favor. Prendan todas las cámaras. Por favor, prendan las cámaras todos. No sé si los demás no me están escuchando. Chicos, muy buenas tardes. Gracias por asistir. Un placer. No olviden la tarea de consulta. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, profe. Gracias. Igual. Hasta luego, profe. Igual. Feliz sábado. Hasta luego, profe.